Le aprecio mucho a Ricardo Rodríguez Vargas. Ricardo, gracias por tomarme la comunicación. Me da mucho gusto saludarle. Es usted el primer director de este Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio y como siempre estoy a tus órdenes. Oiga, dígame, don Ricardo Rodríguez, ¿es lo mismo nada más que con un nombre más atractivo? O sea, sigue siendo el SAE, el Servicio de Enajenación de Bienes, pero ahora se llama de otra manera, o hay cambios más sustantivos. Cuéntenos. No, mira, sí hay cambios más de fondo, es lo que tú comentas en esta segunda opción. Es una transformación, yo diría inédita, es una transformación profunda del SAE. Pero ¿por qué surge esta transformación? Yo creo que es lo más interesante, porque ahora se crea el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Mira, hay dos cuestiones fundamentales para que se dé la generación de este instituto. La primera es, tenemos una instrucción muy puntual del señor Presidente de la República, que el destino de los bienes que incauta la Fiscalía, que son bienes asegurados y que nosotros administramos, eso nos marca nuestra ley y normatividad, ahora tengan un fin que sea muy transparente, muy claro y sea expedito y que no haya dudas ni ambigüedades en la ciudadanía hacia dónde se van estos recursos. Anteriormente, pues sí se puede prestar a cierta discrecionalidad en el uso de estos recursos, pero ahora ya no es así. El segundo punto por el cual se transforma el SAE es porque actualmente en el Senado se está discutiendo y ya creo que está en su fase final, ya está por aprobarse, esta nueva ley la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Junto con esta ley de extinción de dominio hay un paquete de leyes, un cambio al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley de Concursos Mercantiles y a la ley que surge el SAE, que es la Ley para la Iniciación en Enajenaciones de Bienes del Sector Público. Nosotros le damos destino a los bienes del sector público y a los activos. Entonces, hay una reforma a estas leyes y por eso también la creación del instituto. Yo diría que estas dos circunstancias son las que generan, y como comentas hace un momento, pues esto sí es un cambio de fondo, no de nomenclatura, ni un cambio nominal, es un cambio fuerte en materia de lo que hace el SAE. Dígame algo, don Ricardo Rodríguez Vargas, primer director del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Hay también un asunto y lo veremos con la ley de extinción de dominio, de regresar a la federación o de canalizar los recursos por la federación, por ejemplo, a los municipios más pobres del país o a de temas muy determinados, pero pues el proceso no es, o al menos como está ahorita, no es tan sencillo. O sea, uno le decomisa, no sé, un helicóptero, por ejemplo, al cártel que usted quiera, y pues viene en un proceso que en algunas ocasiones tarda años para que realmente el SAE, hoy el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, pueda aplicarlo y pueda utilizarlo. La idea es que esto sea cada vez más rápido con esta nueva ley de extinción de dominio. Mira, eso que comentas yo creo que es lo central de esta reforma. Es sumamente importante lo que dices. Mira, te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos bienes que hemos administrado por 14, por 10 años. Imagínate, son bienes que están en nuestros almacenes arrumbados, llenos de polvo. Un vehículo, imagínate que no lo prendas en 10 años, que el sol, el polvo, pierde su valor, no prende, queda arrumbado. ¿Cuánto nos cuesta administrarlo? Al SAE nos cuesta mucho dinero administrar estos bienes y no los podemos vender porque no hay una declaratoria de abandono del Ministerio Público. Esto en ocasiones es un proceso largo, como correctamente lo dices. Entonces, fíjate, lo central de esta ley es que ahora te permite una enajenación oportuna o temprana. ¿Qué es esta enajenación oportuna? Que ahora sin la necesidad de la declaratoria de abandono del Ministerio Público los puedas vender. Claro. Entonces, esta es ya no nos cuesta tanto administrarlos, y dos, pues podemos monetizar estos bienes. Incluso si la autoridad dice, devuélvanle el bien devuélvanle el bien a la persona que hace el reclamo, nosotros, esta ley permite la creación de un fondo de resarcimiento, de tal manera que a la persona le pagaríamos su dinero y le resarciremos ¿evaluado por quién? ¿Por un tercer perito o por quién? O sea, porque hay evaluadores. Entiendo que a lo mejor al final la gana a la persona que está reclamando el bien, pero ustedes ya lo vendieron, ¿no? Un escenario. Es correcto. Pudiera ser un escenario. ¿Y qué le tendrían que regresar en lo que lo vendieron o?
¿O cómo? Sí, hay una evaluación que se hace exactamente por peritos y se le devuelve lo que cueste el bien. Incluso para él es mejor devolverle el dinero que devolverle un vehículo inservible. Digo, también para la persona la cual hace el reclamo del bien. Ambas partes es lo mejor, incluso para ambas partes. Oiga, dígame algo ahí, francamente se lo pregunto hasta por morbo y me gustaría saber si lo puede usted contestar o no. Esta cuestión que van a hacer el fin de semana en Los Pinos tiene, por ejemplo, un Lamborghini murciélago, tengo entendido, 2007, si no me equivoco, lo andan vendiendo de saque en 1.400.000 pesos, pero me llama la atención que empieza a moverse mucho un fake news en torno a que la gente dice que estos bienes los compraban los funcionarios anteriores. No estoy defendiendo a nadie, pero la gente, dentro de estos discursos que se empiezan a mover en redes, dice, es que estos bienes, estos coches eran de los expresidentes o de los exfuncionarios, etcétera. Por eso le quiero preguntar esto y francamente es un tanto de morbo. Entiendo que muchos han sido decomisados por la Fiscalía General de la República, muchos fueron del cártel de distintos en el país, pero ¿qué hacían con estos bienes? Porque muchos estuvieron, yo no sé si arrumbados o realmente sí los utilizaban funcionarios, oiga. Fíjate que esto es también una pregunta muy interesante. Mira, justamente lo que le queremos es dar claridad, o sea, que no haya ambigüedad, porque el SAE le podía incluso dar un uso discrecional, estos bienes están en bodegas, pues digo, nadie sabía que estaban en bodegas, y prácticamente le puedes dar un uso discrecional, o sea, lo puedes dar en depositaría a personas físicas y morales. Entonces, aquí el punto central es que ya no hay esa ambigüedad, que no le quede duda a la ciudadanía que dice, a lo mejor lo traía cierto funcionario, el hijo de cierto funcionario o un familiar, que no existe esa ambigüedad ni esa duda. Mira, estos bienes, si vienen de la Fiscalía, vienen de diversos procesos judiciales, que son procesos judiciales penales, mercantiles, fiscales, no solo penales. Entonces, estaban en las bodegas, nadie se daba cuenta y se podían quedar 4 o 5 años. Entonces, imagínate la discrecionalidad que se pudiera generar. ¿En serio, don Ricardo? O sea, tenían en la bodega un Lamborghini, un Porsche, unos BMW, ahí se fueron echando a perder. Por ejemplo, el Lamborghini que llama tanto la atención, ¿desde cuándo lo tienen, sabe? Mira, la mayoría de los vehículos, no tengo fechas puntuales, pero en general podrían venir 2014 o 2015. No tengo una fecha puntual en este momento, con gusto más adelante te la puedo dar, pero vienen más o menos de 2014 o 2015 para que tú tengas una idea. Algunos quizás de mayor antigüedad, otros de menor, pero en promedio te estoy hablando. Y entonces, mira, la clave aquí es que ya no se queden en las bodegas, que estos tengan un destino y se traduzcan en escuelas, hospitales, carreteras, y ahora sí la ciudadanía siente un impacto directo pues de la venta de dichos bienes, y no que digan, ¿y pues dónde quedó? Pues quién sabe, y con justa razón diría la ciudadanía, ¿no? Pues vamos a estar muy de cerca con este tema. Falta todavía que esté la ley de extinción de dominio. Seguramente no tendrá gran problema en pasar. No es una reforma constitucional, ¿no? Es una reforma simplemente a leyes. Y bueno, pues estaremos dándole un puntual seguimiento. Se cambia no nada más el nombre, es una situación ya de fondo. Y para cerrar, don Ricardo Rodríguez Vargas, primer director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, hay otra cosa que ha llamado la atención y que pues se generó inclusive reacciones. Se va a quitar a Rosy Orozco y a su fundación, tengo entendido, 2 propiedades, 2 bienes inmuebles que los estaba ella utilizando en usufructo, no es que fueran de su propiedad. Se van a repetir estas cuestiones porque bueno, al final pues eran organizaciones no gubernamentales, no es tampoco que lo estuvieran haciendo de una manera ilegal. Le pregunto, ¿se repetirán este tipo de cosas? Supongo que hay otros bienes que están utilizados por otras organizaciones o por otras personas, qué sé yo. Mira, el punto es, no es ilegal, es una figura que contempla el SAE, se llama depositarías, como tú correctamente dices, pues hay organismos no gubernamentales que se han acercado al SAE, fundaciones, asociaciones, que se les apoya con bienes, tanto con vehículos como con bienes inmuebles, casas o departamentos, locales, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que se está de alguna otra manera focalizando son aquellos bienes de alto valor. Es decir, no se está haciendo una búsqueda generalizada, sino que en este caso estos bienes, que nosotros sería la segunda subasta después de esta de vehículos, que están en Bosques de las Lomas, en Jardines del Pedregal, mira,
aquí la lógica estos bienes de alto impacto se van a enajenar. Tú podrás tener una asociación, lo cual es bastante válido y justo, pero el SAE pues te puede dar depositarias, pero con bienes que no sean de tanto valor. No, y bueno, no tienes por qué tener bienes en el Bosque de las Lomas para tener una asociación. Claro. No, a ver, al zonas. final el que ya no es el SAE, ¿no? Entiendo, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, le podrá dar depositarías o le podrá quitar depositarías a quien quiera, ¿no? O sea, digo, al final es su facultad. No tanto es dar o quitar a quien quiera, es tener un sentido de que los bienes de alto valor pues se destinen a la ciudadanía. Claro. Y el SAE podrá continuar con depositarías, pero con casas, con bienes inmuebles que estén en zonas, pues de alguna manera distribuidos de forma heterogénea, no nada más en jardines del Pedregal ni en bosques de las Lomas. De hecho, pues podrías tener tu asociación en otras colonias de la Ciudad de México, pero no en casas que cuesten 80 millones de pesos, ¿no? Digo, en ese sentido, sí, eso es mejor, pues destínalas a aquellas que tengan un impacto social y llévalos a hacer un hospital, a contribuir a hacer el hospital, a hacer la carretera, y no, en este caso, para una cosa que podría ser hasta cierto grado discrecional. Le aprecio mucho que me tome la llamada, Ricardo Rodríguez Vargas, primer director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Muy buenos días. Muy buenos días, y al contrario, y muchas gracias por el espacio. Aquí estamos atentos a las órdenes. Gracias. Y muy gentil para ti, tu amable editorio. Muchas gracias. Gracias, don Ricardo Rodríguez Vargas, es el primer director para el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.